Y vamos a comenzar nuestro análisis el día de hoy con el petróleo. Movimiento que se empieza a extender. El gráfico, para los que pueden ver el gráfico diario, gráfico de 4 horas. Aunque tenemos una vela de rango amplio el día de hoy, vela de rango amplio en 4 horas, que también podríamos hablar de una vela envolvente. Acá no podemos ver el gráfico de 4 horas. Y el gráfico semanal, estamos en zona de soporte. Miren la semanal donde se está soportando. Estamos visitando la zona de alto volumen a precio. De hecho, desde allí comienza un pequeño rebote que lo vemos acá un poco más claro en case. Este es la ruptura fallida en el gráfico mensual. El precio se está metiendo de nuevo entre boxes, aunque bueno, para hacer ruptura fallida, pues primero debería cerrar esa vela para confirmar esa posible ruptura fallida. Por ahora, bueno, esto sigue siendo bajista. Si vemos la diaria, definitivamente es bajista. El rebote es vendible, pero si revisamos 4 horas, creo que podemos plantear un posible rebote. Por eso vamos a estar muy atentos con un rebote hacia este nivel, más o menos el 169 o el 177. Un retroceso hacia ese punto de control de 4 horas, que también es la zona de alto volumen a precio. Hablo de esta zona. Un retroceso hacia ese nivel, pues podemos favorecer un largo para buscar el punto de control semanal. Esta sería más o menos la hipótesis por ahora con el petróleo. Retrocesos comprables en el 177. Tengo dos niveles, 177 y 169. Me gusta un poquito más abajo en el 169. Y el stop, pues debería ir por debajo por debajo de boxes. Podría ir por debajo de este nivel, o un poco más conservador el stop, por debajo de este mínimo, que este mínimo termina siendo el mínimo semanal. De ahí lo interesante de que el stop vaya por debajo de ese nivel. Entonces, muy atentos. El petróleo, creo que la diaria sigue siendo bajista, pero en marco menor puede venir un rebote. Tiene potencial para hacerlo. Estamos en soporte semanal. Eso es lo que nos anima a esperar ese posible rebote. Soporte semanal, hablo de la zona de alto volumen a precio semanal. Y en 4 horas o en case, pues vamos a buscar retrocesos, y los retrocesos van a ser comprables. Recuerden entonces, entrada al 169 con stop por debajo del 121. Primer objetivo, ¿cuál sería? Podría ser el 157, más o menos. Bueno, de hecho un poco más abajo, cerca de los 153, 101.53, perdón, 101.53 estaría el primer objetivo. Listo. El eurodólar teníamos ayer se veía bastante bajista para los que estuvieron atentos del informe. Bajista no, en realidad hablábamos de esta zona de consolidación y hablábamos de esperar rupturas de la consolidación, sea del 35.95 para cortos, o del 36.11, que era nuestro nivel clave para pensar en largos. Y bueno, creo que se da una ruptura y además también se da el retroceso hacia ese nivel. Definitivamente era un nivel para pensar en demandar una vez se rompiera. Y bueno, ahora creo que podemos seguir favoreciendo un largo en el euro, por lo menos en 4 horas. Vamos a darle un vistazo. La semanal sigue un poco, no sé, no la veo muy clara en la semanal. Así que bueno, para los que operan en marco menor, 60 minutos, quizás 4 horas, lo que podemos favorecer un pequeño largo hacia el 36-38 nuevamente. Pero la diaria, todavía tengo mis dudas, todavía no tengo nada definido en la diaria, por eso creo que le estaría dando tiempo al euro. Por ahora, nada de calidad. Vamos a continuar el análisis entonces con la libra. Esta tarde o esta mañana planteamos una entrada en corto en nuestro trading room. El corto más o menos era hacia esta zona. Bueno, de hecho está un poco más arriba. En realidad es en el 1.70-97, entre el 97 y el 93. Está para mí el nivel de un posible corto para la libra.
Tenemos una vela de rango amplio que se lleva estos niveles claves de soporte. Ahora venimos con una consolidación, recuerden, esa zona que era resistencia, ahora la consideramos soporte y definitivamente podríamos pensar en posibles cortos. Por aquí veo un punto de control, por acá está el punto de control semanal, que una vez por debajo pues se considera ya resistencia. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo, por ahí están los niveles, para los suscriptores de las señales en Twitter, por ahí están los niveles de entrada, de stop y objetivo, más o menos, bueno, podríamos plantear la entrada en el 1.71, de hecho, podríamos ser un poco más ambiciosos en el nivel de entrada y entrar mucho mejor posicionado. Recuerden, si estamos favoreciendo un corto, pues entre más arriba lo hagamos, mejor posicionado lo vamos a hacer. Lo mismo si estamos favoreciendo un largo, pues entre más abajo lo hagamos, mejor posicionado lo vamos a hacer. Entonces, 1.71 creo que es un nivel interesante para pensar en cortos. El stop, para mí, podría ir en estos dos niveles. Por arriba de la zona de alto volumen a precio, punto de control de 60 minutos y 4 horas. Hablo del 71.23 más o menos. Y el otro sería por arriba de este máximo, que sería el 71, un stop un poquito más conservador, que sería por arriba del 71.45. ¿Sí? Ahí tenemos dos stops. Ustedes escojan cuál se les acomoda más a su estrategia. Uno más agresivo, pensando en una relación beneficio-riesgo un poco más o un poco mejor, y el otro pues un poco más conservador. Case, ¿qué podemos decir en Case? Ya tenemos velas rojas, el escáner empieza a favorecer cortos, por eso los rebotes son vendibles. Estamos en zona de fluidez y valle, más o menos hacia esta zona. Estaría el primer nivel de soporte y luego hacia la zona de alto volumen a precio. Eso es lo que tenemos pues para la libra. Listo, no sé si tienen preguntas. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar con el australiano dólar. No sé, bueno, ¿qué ven en este par? ¿Cómo la ven? También, digamos que viene en un movimiento lateral en 4 horas. El gráfico diario también es un máximo menor en desarrollo en el gráfico diario. Los que pueden revisar el gráfico diario. Pero bueno, veo unos niveles claves a tener en cuenta en esta sesión. Vamos a esperar el dato. Recuerden, viene por ahí un dato clave bueno, para el australiano dólar tenemos política monetaria. Minutas a las 9:30, 8:30 hora de Colombia. ¿Listo? Así que bueno, vamos a estar muy atentos. Vamos a identificar esta zona. Para largos, pues deberíamos ver una ruptura de estos niveles primero al alza. ¿Sí? No nos vamos a ir contra esos niveles, no hay un rango suficiente como para pensar en ese en ese largo. Entonces vamos a esperar simplemente que el precio rompa sus niveles. Por arriba del 94.27 estaríamos pensando en largos, y por debajo de esta zona, por debajo de los 93.68 y 93.56, hay una zonita ahí de soporte. Pues vamos a favorecer cortos, ¿sí? Esperando que esa zona de soporte falle y esperando que esta zona de resistencia falle, sea para largos, sea para favorecer cortos. No tenemos una señal clara, por eso lo más importante cuando el mercado está o cuando tenemos un gráfico de esta forma, pues lo mejor es identificar soportes o identificar niveles con las herramientas, los que las tienen, y si no con el precio, y tratar de esperar que el precio pues se rompa esas zonas, ¿sí? Y luego pues de la ruptura creo que tendríamos mucha más calidad, o sería mucho más técnico las posibles entradas. Ya saben, entonces espero que hayan tomado nota de esos niveles. Bueno, en el gráfico de 4 horas canadiense, bueno, una pequeña corrección, estamos por debajo de un clúster de niveles. Y creo que tenemos espacio hasta esta zona, más o menos en el 0.670. No sé si alcance a llegar hasta ese nivel, pero sí vamos a tener muy en cuenta estos niveles para pensar en cortos. Hablo para pensar en un largo.
puede venir una corrección, así que un retroceso hacia este nivel estaríamos favoreciendo largos en esta zona. 0.679. 0.679 con un stop. Creo que el stop es amplio, entonces el stop debería ir por debajo del 0.629. No sé si a algunos les alcance ese stop tan amplio, aunque también podría ir, pero por debajo. Bueno, no, es que definitivamente debería ir por debajo de este mínimo o por debajo de este box, que en realidad pues está, bueno, también puede ir por debajo del punto de control diario. Puede ir por debajo del 0.650, 0.640, tal vez en el 0.640. Stop 0.640 con una entrada en el 0.680. Pero sigue siendo bastante amplio el stop, la verdad. 0.650 también, un stop un poco más arriesgado. 0.679. Bueno, no sé, creo que la entrada está en entre el 0.670 y el 0.680. Esperamos un retroceso hacia esta zona, retroceso hacia este nivel, y desde allí pensamos nuevamente en largos. Listo. Así que, bueno, esa es la hipótesis con el canadiense. Recuerden, el stop por debajo del 50 debería estar. Por debajo del 50. La verdad, dólar yen sigue en zona de resistencia. Hablamos ayer de rebotes vendibles por el gráfico diario. Si podemos ver la semanal, definitivamente la semanal es muy bajista. Ahí en realidad me gustaría un corto para que tomen nota de estos niveles desde el 101.86. Desde el 101.86 puede ser corto de nuevo el dólar yen. Tengo resistencia, el 101.86. Tengo también otra resistencia en el 101.72. Entonces creo que un corto puede estar entre el 101.72 y 101.86. Desde esa zona creo que podemos pensar nuevamente en cortos. Esa hipótesis es por el gráfico semanal, ¿sí? Nos olvidamos un poco del gráfico de 4 horas y sería en semanal. Miren lo que tenemos en esta zona. Very sandwich. Dos velas que terminan envolviendo una vela. Bueno, de hecho trata de irse al alza, falla. Tenemos dos negaciones ahí de ese movimiento al alza. Y ahora pues el rebote es vendible. Tiene potencial. Si vemos la semanal, está en un nivel donde tendría mucha fluidez a la baja. Venimos, en el dólar yen venimos consolidando, creo que desde comienzos de año, desde febrero, principios de febrero, terminando enero, hemos tenido una consolidación. Si pueden ver el gráfico semanal se van a dar cuenta. Bueno, de hecho aquí lo vemos. Estos máximos y estos mínimos pues son relativamente iguales. Esto viene en un movimiento lateral, así que si se rompe esa consolidación, esto tendría mucha fluidez. Vamos a tener entonces en cuenta esos niveles que hemos planteado. Recuerden 101.72, 101.86. Ya saben entonces, dólar yen. Señales alcistas en semanal, señales alcistas en case, que también son similares al gráfico diario. Resistencia en el punto de control de 60 minutos, resistencia en 4 horas. Por eso esperamos una ruptura por arriba del punto de control de 4 horas, 89.27. Un cierre por arriba, pues simplemente vamos a favorecer largos. Ahora, de mantenerse por debajo de ese clúster de niveles, pues la hipótesis sería para cortos. Listo. Recuerden entonces, no estábamos grabando la parte del oro. Es una formación en B, ¿sí? En 4 horas para los que operan patrones. Rebotes vendibles entre el 1314 y 1317. Vamos a pensar en cortos. El stop debería estar por arriba de los 1327. Podemos afinar el marco menor para los que, bueno, no les da el stop,
podría venir a marco menor, 60 minutos, quizás afinar un poco más la entrada para que el stop sea un poco más pequeño, pero la zona de venta está entre el 1317 y 1314. Nasdaq. Nasdaq, hemos hablado muchas veces que los retrocesos son comprables. No sé, ¿quiénes de ustedes han seguido esa recomendación? Retrocesos comprables en índices. Creo que esto nos da una gran lección, sobre todo para los que esperan esa caída, yo le he llamado la caída apocalíptica. Sí, solo largos, definitivamente, es mucho más fácil. Por ahora, ¿cierto? Por ahora. Pero me gusta mucho cuando empezamos a ver esas correcciones en índices, porque seguro que vamos a tener una gran posibilidad al alza. Miren este movimiento al alza. Definitivamente el retroceso fue comprable. Para la semana pasada hicimos mucho énfasis en eso. Y bueno, creo que se termina desarrollando. Esto sigue haciendo nuevos máximos. Sigue extendiéndose. Obviamente no es el momento de entrar largo. Ahora, ¿qué vamos a esperar? Los retrocesos nuevamente. Retrocesos siguen siendo comprables. Por ahora, eso es lo que tenemos para el Nasdaq. No hay mucho que decir. A esperar retrocesos y a tratar de seguir favoreciendo largos. Todos los retrocesos son comprables. Esa es la hipótesis por ahora. Los que vienen escuchando el videoblog, desde hace un año estamos hablando de los retrocesos comprables para índices. Todos los retrocesos son comprables. Esto está extendido desde hace mucho tiempo. Lo ven extendido desde hace año y medio. Entonces, esto sigue haciendo nuevos máximos. Los índices siguen haciendo nuevos máximos. Y bueno, ya saben entonces, creo que esperar correcciones y cuando tengamos oportunidad contundente, oportunidad clara para largos, creo que hay que aprovecharla. Tienen mucho potencial esos largos en los índices.